Hello everybody and welcome to my channel. Today I have this Brazilian makeup tutorial. I like the way they do their eyes. I think it looks very impressive. So I have this for you and let's start. First I'm gonna apply this matte orange eyeshadow above the crease and then start blending. From blending I'm just gonna go back and forth. Make sure you touch that corner and also make sure you go not all the way up, but kind of touching your eyebrow. Now I'm gonna put the same color right here and blend, and try to go a little low because later on I'm gonna be putting another color on top and I want that orange to really show. So now I'm gonna take this matte brown eyeshadow and I'm gonna put it still above the crease, but I'm gonna keep myself in that area, just at that level. And for blending, again, I'm just gonna go back and forth. Now I'm just gonna take a brush that doesn't have any color and I'm gonna go back and forth between where the two colors meet, just to make sure that they are very well blended. Now I'm gonna take this eyeshadow, which is very shimmery and it has it's very similar to a light peach color, so I'm gonna take it all the way up. As you can see here, I'm trying to blend it the most I can. So pat the color and then blend, and I'm gonna stop right there in that area. Now I'm gonna take this blue matte eyeshadow. It's a royal blue, kind of a light blue, and I'm gonna put it just the way you see right here, just in those areas. And I leaving a hole right there because later on I'm gonna be putting just one color there. So just apply it as you see and make sure to blend. And for blending, I'm going with circular motions all around where the color is. So just make sure to blend it as much as you can. Here I'm doing it fast so it doesn't take long. Now I'm gonna take a black eye pencil and I'm gonna put it right where the hole was, as you see, and then I'm gonna take a pencil brush and start blending that color. But now I'm really not gonna worry too much about blending and just worry more about where I want that color to be. So as you can see, I'm lifting it up a little bit. Now I'm gonna apply a matte black eyeshadow and I'm gonna start blending, and here I am worried about doing a good job blending. So I'm gonna take this brush, which is a little bigger, and start doing circular motions to blend that color, and I want that black color to stay there in that corner. See, I'm gonna lift it up a little bit as you see here, and also blend the sides and all that. Just try to blend the black as much as you can so it doesn't look like you just punch yourself. No, it looks a nice, well blended color. Okay, so just do circular motions. Now I'm gonna take another blue eyeshadow. This one is even lighter than the one before, and I'm gonna put it all around because I do want that halo of blue to show, because I think blue with the orange looks really nice. So just apply that and try to do sweeping motions to blend that blue color. See, just sweep. And I'm retouching the black because again I do want the black to show, because that's the Brazilian technique, to have those corners really nice and dark. Now I'm gonna take this eyeshadow, which is a light vanilla color and it has a lot of sheen, so I'm gonna put it in that corner and bring it in. Try to blend it as much as I can, but pay attention to this. See how far I'm bringing this color in that corner, because I want it to go in so it will highlight that area a little more. So it will show the orange, but also it will show some of the vanilla color in there. See, and I'm even going up there. Also, I'm gonna apply it right here just to brighten that area and to bring a little more light. Then I'm gonna go with my other brush, go over just to make sure everything looks nice and well integrated. Then I'm gonna take my black eye pencil again and I'm gonna put it right there in these areas, as you can see, inside my eye. Then I'm gonna take my liquid eyeliner in the color black and I'm gonna start lining my eye. Now for this, the line that you do has to be kind of thick, and you are not gonna do a really extreme wing. No, I'm focusing more in doing a thick liner. See, just trying to make it nice and thick. And I'm going out a little bit right here and trying again to thicken it at some, so it looks something like that. Now I'm gonna take my black eye pencil again and I'm gonna go between my lashes, making sure I put the color right there in the corner and
just make sure that the color is between the lashes, because this is an intense eye look. So I'm gonna take a really tiny brush, and with a matte black eyeshadow, I'm gonna put it on top of where I put the eye pencil, and then I'm just gonna go ahead and blend. And when I finish doing this, I'm gonna go ahead and do my eyebrows. And for that, I first like to use a comb like this one and comb my eyebrows just to make sure there is no residue of anything on them, like foundation or powder, just nothing. Then I'm gonna take an angled brush and use a medium matte brown color or powder and put it in the areas of my eyebrows where I don't have enough hair. You can use a pencil if you want to, but for me, using a powder just works better. Then I'm gonna take this and apply it as my blush, and I'm gonna make sure to go down and right here in that area, just blend it very well. Then I already applied my contouring, but I'm gonna intensify it, and I'm gonna apply it right here in this area, and I'm going to make sure it goes all the way down to that level. See? So measure from your eyebrow, the middle of your eyebrow, all the way down. See? That's how far your contouring should go. That's the way I notice on the photos and on the pictures and all that of the Brazilian makeup. That's the way it looks. I personally don't like it so much, but that's what I noticed they use it, so I wanted to show you. And now I'm applying my highlighted color in these areas that you see. And by the way, the blush I was using is a light peach color, and it has some sheen to it, a very subtle sheen, not much. Now I'm gonna apply a lot of highlighting color right here. Now this is something that I personally don't like doing, because I think that helps your face to look a little whiter, which I don't like. But again, that's how I noticed they do it, so I just wanted to show you, just give you my interpretation of it. Now I'm gonna line my lips, and I'm using kind of a dark between brown and peach color lip pencil. Then I'm gonna use this lipstick and a lip gloss, and voila, this is the final look. Thank you for watching. If you like the video, please like it, subscribe, and don't forget to click on the notification bell so when I put a video, you know I did. See you next time and have a great day. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un maquillaje de ojos técnica brasileña, que es una técnica muy bonita porque los ojos se ven muy impactantes, así que empecemos. Primero voy a poner esta sombra naranja mate arriba de la cuenca y la voy a difuminar, dando movimientos de derecha a izquierda. Asegúrense de ponerlo en esta esquina también, y suban lo más cerquita que puedan a la ceja. Voy a poner el mismo color aquí abajo y voy a ir un poquito bajo, no lo voy a poner así tan apegadito y arriba cercano a las pestañas, no, sino más bien voy a bajar un poquito porque quiero que ese color se note. Luego voy a poner esta sombra marrón mate también arriba de la cuenca, pero esta vez con un cepillito más delgadito, y me voy a mantener en esa área, a ese nivel. Lo voy a difuminar, voy a coger un cepillo que no tiene ningún color y voy a pasar por donde se unen las dos sombras, los dos colores. ¿Para qué? Para que se difuminen y se integren bien. Luego voy a coger esta sombra que es un color medio meloncito clarito que brilla, y lo voy a poner hasta, como ven, hasta ahí arribita, tocando la cuenca. ¿Ven? Y la voy a difuminar, bien difuminadita, lo más que pueda, ¿sí? Y me voy a asegurar de llevarla hasta aquí, solo hasta este nivel. Ahí es donde me voy a detener. Luego voy a coger esta sombra azul y mate, la voy a poner de la forma que le están viendo, que parece una forma media graciosa y extraña, pero ya luego van a ver del por qué la pongo de esa manera. Entonces voy a aplicarla primero y luego voy a empezar a difuminar. Pero para difuminar voy a coger esta brocha que es un poquito más grandecita y a dar movimientos circulares. Lo hago rápido para que el video no sea muy largo, pero solo estoy dando movimientos circulares para difuminarlo. Luego voy a coger mi lápiz de ojos negros, como ven acá, y lo voy a poner ahí donde no puse ningún color. Cuando puse la sombra azul no dejé un huequito, en ese huequito lo voy a poner y voy a difuminar. Pero no me voy a preocupar mucho por difuminar ahora simplemente lo que quiero hacer es ver que el color negro esté ahí. Luego voy a coger una sombra negra mate
La voy a poner encima de donde puse el lápiz negro y voy a empezar a difuminar. Y voy a coger esta vez este cepillo o cogerlo una vez más y otra vez voy a empezar a dar movimientos circulares para difuminar esa sombra. La voy a subir un poquito. Aquí en realidad lo que voy a hacer es enfocarme bastante en difuminar este color negro. ¿Por qué? Porque quiero que esa esquina se vea intensa y bonita, pero no quiero que se vea como ¡pum! Tengo un ojo morado, negro, no. Quiero que se vea difuminado. Entonces simplemente estoy dando movimientos circulares para hacer eso. Ahora voy a coger esta sombra, que es una sombra azul más clara que la primera sombra azul que utilizamos, también es mate, y la voy a poner a los alrededores donde puse la sombra negra, porque quiero que ese color azulito se note, porque a mi parecer el color azul se ve bonito con el naranja. ¿Ven? Y para difuminar estoy haciendo movimientos como si barriera. Voy a poner una vez más la sombra negra, porque quiero que esa sombra negra se note, quiero esa intensidad en esa esquina. ¿Ven? Y otra vez a difuminar. Luego voy a coger esta sombra de color vainilla que es bien brillosa, la voy a poner en esta esquina y voy a subir. Y ven cómo le estoy difuminando, pero miren cómo voy hasta adentro, ¿ven? Porque quiero llevar ese color, ¿ven? Hasta aquí, hasta ahí adentrito, para que se note no solo el color naranja, sino también este color vainilla. Y algo que les quería decir, esta técnica, lo bonito es que tiene las esquinas así bien intensas. También voy a poner el color aquí, el mismo color, la misma sombra aquí para iluminar esa área. Y como les decía, en esta técnica lo que podemos ver es que las esquinas se ven intensas y eso hace que el ojo se vea intenso, se vea como misterioso, no sé, se ve muy bonito. Luego voy a coger mi lápiz de ojos negros y lo voy a poner por adentro de mis ojos, como ya vieron. Voy a coger mi delineador líquido y voy a delinear mis ojos. Para delinear mis ojos con la técnica brasileña, algo que yo noto es que el delineado es grueso. Entonces me voy a enfocar no en hacer un ojo de gato así súper intenso y largo, no, sino más bien hacer un delineado grueso. Ok, así que estoy haciendo lo posible por engrosar esa línea, como ven aquí. Voy a salir un poquito acá también, pero una vez más tratando de engruesar la línea y les debe quedar algo así. Luego voy a coger mi lápiz de ojos negros una vez más y lo voy a poner entre mis pestañas, en esa esquina, asegurándome del color, de que el color se vea, se note. Luego voy a coger un cepillito muy delgadito como el que ven acá. Y con mi sombra negra mate lo voy a poner encima de donde puse el lápiz negro. Luego voy a coger otra brochita y voy a empezar a difuminar. Y ven, por eso quería que el color naranja bajara, porque una vez que difumina el color negro, quiero que todavía ese naranja se note. Entonces por ahora solo difuminen el color negro. Voy a coger esta brochita para cepillar mis cejas, más que nada para ver que no haya ningún residuo de ningún producto. Luego voy a coger un polvo marrón mediano mate y lo voy a poner en las áreas de mis pestañas, de mis cejas donde no tenga mucho cabello. Ustedes si quieren pueden utilizar un lápiz, pero para mí un polvo me funciona mejor. Voy a coger este rubor y lo voy a aplicar bien aquí abajo, arribita, aquí en esta área también, más que nada difuminándolo bien. Ya me apliqué el color de contorno, pero voy a aplicarlo una vez más. ¿Por qué? Porque yo noto que el color de contorno en esta área se ve bien pronunciado. Entonces, vean desde las cejas, o mejor dicho, comparen o midan desde el medio de sus cejas, o a donde termine el medio de sus cejas, ahí es donde debe terminar, o ahí hasta donde debe ir el color de contorno. Intensificarlo un poquito más en esa área hasta ahí. Luego voy a coger mi color iluminador y lo voy a aplicar en las áreas que están viendo. A mí en lo personal no me gusta intensificar tanto el color de contorno en esa área, pero es la forma en la que me parece que el maquillaje brasilero es hecho, así que por eso quería mostrárselos. También voy a aplicar mi color iluminador y lo voy a aplicar bastante aquí y también lo voy a aplicar bastante aquí en esta otra área, aquí como ven, y por supuesto lo voy a difuminar muy bien. Ahora, esto a mí en lo personal no me gusta aplicarlo ahí en esas dos áreas porque me parece que da el efecto del que el rostro se ve un poquito más ancho de lo que es, pero como les digo, es la forma en la que a mí me parece el maquillaje brasilero es hecho y quería mostrárselos, quería darles mi interpretación. Ahora voy a coger mi delineador de labios y me voy a delinear en los labios. Es un color entre
marrón y melón. Voy a utilizar el colorete o el labial que ya vieron y encima un brillo de labios, y este es el look final. Les doy un acercamiento. Qué bonito, qué intenso se ven los ojos. Muchas gracias. Si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un muy bonito día. Adiós.